Había hombres en el norte de México que no le temían a la muerte, hombres que habían visto el infierno en los ojos de federales corruptos y seguían cabalgando, hombres que conocían el sabor del plomo y la pólvora como otros conocen el pan. Pancho Villa era uno de esos hombres. Pero en el invierno más brutal de 1915, en un establo abandonado perdido en las entrañas heladas de Chihuahua, el Centauro del Norte encontró algo que lo hizo detenerse en seco. Algo que despertó en su pecho una furia más antigua que la revolución misma. No era un pelotón de federales esperándolo con rifles. No era una emboscada de carrancistas traidores. Era algo peor, algo que Villa jamás olvidaría hasta su último aliento. Encadenado a un poste de madera carcomido con cadenas de hierro que le cortaban la piel negra hasta el hueso, estaba un Xoloitzcuintle adulto, un perro sin pelo, esquelético como aparición del más allá, con las costillas marcando cada respiración agonizante bajo la piel tirante. Pero lo que hizo que Villa sintiera un nudo en la garganta no fue ver al animal moribundo, fue ver lo que ese perro protegía con las últimas fuerzas que le quedaban en el cuerpo. Debajo de su vientre hundido, mamando de costillas que parecían puñales bajo la piel, estaba su cachorro, una cría negra del tamaño de un puño cerrado, tan débil que apenas podía mantener los ojos abiertos. Aferrada a la vida solo porque su padre se negaba a morir antes que él. El solo padre temblaba de frío y hambre, pero cuando Villa se acercó, el animal no gruñó, no mostró miedo. Solo levantó la cabeza con una dignidad que hubiera hecho llorar a las piedras del desierto y miró al centauro directo a los ojos, como si supiera, como si reconociera en Villa a otro guerrero, a otro padre dispuesto a morir por los suyos. Y en ese momento, compadre, algo ancestral despertó en Pancho Villa, porque ese Xoloitzcuintle no era un perro cualquiera, era un guardián sagrado del Mictlán, descendiente de los perros que acompañaban a las almas mexicas en su viaje al mundo de los muertos. Perros que los antiguos consideraban más valiosos que el oro y la plata, animales que representaban lealtad pura, sacrificio absoluto y la conexión sagrada entre este mundo y el siguiente. Y algún maldito los había encadenado ahí para verlos morir de hambre. Villa apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos como hueso de animal muerto en el desierto. Rodolfo Fierro, parado a su lado, sintió el cambio en el aire. Los dorados, que habían cabalgado con Villa por años, hombres que conocían cada gesto del centauro, retrocedieron un paso porque sabían que cuando Villa se ponía así de callado, cuando su mandíbula se apretaba de esa forma y sus ojos se volvían fríos como témpanos de hielo, alguien iba a pagar y el precio sería cobrado en sangre. ¿Quién?, preguntó Villa y su voz sonó como lápida cayendo sobre tumba recién abierta. ¿Quién hizo esto? Un viejo del pueblo, temblando de frío y miedo, se adelantó con el sombrero en las manos. El capitán Rogelio Velarde, mi general, susurró. Capitán federal, dicen que usa perros sagrados como estos para entrenar a sus perros de guerra. Los encadena, los deja morir de hambre y suelta a las bestias federales sobre ellos para que aprendan a matar sin piedad. El silencio que siguió fue más pesado que lápida de panteón viejo. Villa se arrodilló frente al solo con manos que habían disparado 1000 balas y colgado a 100 traidores. Tocó suavemente la cabeza del animal. El perro cerró los ojos y una lágrima, una sola lágrima cristalina rodó por el hocico negro del guardián sagrado. Te juro por la Virgen de Guadalupe y por todos los diablos del norte, murmuró Villa y su voz temblaba de furia contenida, que el hombre que te hizo esto va a desear nunca haber nacido. Te lo juro por mi madre muerta y por cada gota de sangre revolucionaria derramada en esta tierra maldita. Los dorados se miraron entre sí. Habían visto a Villa furioso antes, lo habían visto ordenar ejecuciones, quemar haciendas, colgar federales de los postes del telégrafo, pero nunca lo habían visto así, nunca con esa frialdad absoluta que prometía algo peor que la muerte, porque Rogelio Velarde acababa de cometer el error más grande de su miserable vida. No solo había torturado a animales inocentes, había profanado algo sagrado, había violado el código más antiguo del desierto, el respeto a los guardianes del alma. Y Pancho Villa, el centauro del norte, la furia del desierto hecha hombre, iba a enseñarle al capitán federal lo que significaba despertar a los guardianes del Mictlán. El invierno de 1915 llegó a Chihuahua como castigo divino. El viento del norte soplaba con furia de 1000 demonios, cortando la piel como navaja de afeitar oxidada. La nieve caía en ráfagas violentas que convertían el desierto en un páramo blanco donde solo los más bravos o los más locos se atrevían a cabalgar. Pancho Villa era ambos. El centauro del norte cabalgaba al frente de 30 dorados, hombres curtidos por años de guerra revolucionaria.
Tipos que habían visto más muertos que un enterrador de pueblo y seguían montando con la misma determinación del primer día. Venían de una escaramuza en las afueras de Torreón, persiguiendo a un contingente de federales que se había dispersado como cucarachas cuando ven la luz. «Mi general», gritó Rodolfo Fierro, cabalgando junto a Villa, el aliento convirtiéndose en vapor blanco en el aire helado. «Hay un rancho abandonado a 2 kilómetros. Podemos guarecernos ahí hasta que pase lo peor de la tormenta». Villa asintió sin decir palabra. Sus ojos entrecerrados contra el viento cortante barrían el horizonte blanco. Algo le molestaba, una sensación en las tripas que había aprendido a nunca ignorar. El desierto le hablaba a Villa de formas que otros hombres no podían entender. Y en ese momento el desierto le estaba diciendo que algo esperaba por él en ese rancho abandonado, algo que cambiaría todo. Llegaron cuando el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo la nieve de rojo sangre. El rancho era un esqueleto de madera y adobe con las ventanas rotas mirando al vacío como cuencas de calavera. Las huellas en la nieve mostraban que nadie había pisado ese lugar en semanas. Los federales habían pasado por ahí, eso estaba claro por las marcas de botas militares y casquillos de rifle esparcidos como semillas malditas, pero se habían ido hace tiempo dejando solo destrucción y silencio. «Martínez, tú y 5 hombres revisen los alrededores», ordenó Villa desmontando de 7 leguas, su caballo negro que había sido su compañero en 100 batallas. «Fierro, conmigo. Vamos a ver qué dejaron estos desgraciados». Los dorados se dispersaron con eficiencia militar, rifles listos, ojos escaneando cada sombra. Villa y Fierro caminaron hacia la estructura principal, una casa grande que alguna vez había sido hogar de alguna familia acomodada. Ahora era solo escombros y recuerdos quemados. Fue al rodear la casa cuando Villa lo sintió. Un olor débil bajo el viento helado, casi imperceptible, pero ahí. No era olor a muerte. Villa conocía ese olor mejor que el de su propio sudor. Era algo diferente, algo vivo. «Apenas. ¿Lo hueles?», murmuró Villa deteniéndose en seco. Fierro frunció el ceño, olfateando el aire como lobo rastreando presa. «Algo hay, mi general, viene de aquel establo». El establo era una estructura derruida a unos 30 metros de la casa principal. Las puertas colgaban de bisagras oxidadas, crujiendo con cada ráfaga de viento. La madera estaba carcomida, negra de humedad y abandono. Parecía el tipo de lugar que solo albergaría ratas y víboras. Pero cuando Villa empujó la puerta y entró, lo que vio lo dejó clavado en el piso de tierra helada. En el centro del establo, atado a un poste vertical con cadenas de hierro industrial, el tipo de cadenas que se usan para amarrar ganado o prisioneros, estaba el Xoloitzcuintle. El perro era negro como noche sin luna, con la piel característica sin pelo de su raza ancestral. Pero donde debería haber habido músculo y fuerza, solo quedaba piel estirada sobre huesos que sobresalían como ramas secas de mezquite muerto. Las costillas se marcaban con claridad brutal, contándose una por una bajo la piel tirante. Las patas delanteras temblaban con el esfuerzo de mantenerse de pie y las cadenas, malditas cadenas gruesas como muñecas de hombre, le habían cortado profundamente el cuello, dejando heridas abiertas que sangraban lento sobre el pelaje oscuro. Pero lo que partió el alma de Villa no fue ver al perro moribundo, fue ver al cachorro. Debajo del vientre hundido del solo adulto, protegido del frío mortal por el cuerpo esquelético de su padre, estaba la cría, un cachorro negro minúsculo, tan pequeño que cabía en la palma de una mano, con los ojos apenas abiertos, temblando de frío y hambre. El cachorro mamaba débilmente de las costillas de su padre, buscando leche que ya no existía en ese cuerpo consumido, aferrado a la vida con la desesperación de quien sabe que está a segundos de la muerte. Y el solo padre, ese guardián sagrado, ese ancestro de perros que habían guiado almas por 3000 años, no se movía, no intentaba liberarse, no ladraba ni gemía, solo se quedaba ahí, de pie sobre patas que apenas lo sostenían, protegiendo a su cría con las últimas fuerzas que le quedaban, negándose a caer porque sabía que si se derrumbaba su cachorro moriría de frío en minutos. El silencio en el establo era absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a entrar. «Madre Santísima», susurró Fierro, y su voz, la voz de un hombre que había ejecutado a cientos sin pestañear, temblaba. «¿Qué clase de demonio hace esto?». Villa no respondió. No podía. Porque en ese momento, mirando a ese perro sagrado defender a su cría aún al borde de la muerte, el centauro del norte sintió algo que raramente sentía. Algo que creía haber enterrado junto con su infancia robada y su inocencia asesinada por hacendados crueles. Sintió lágrimas quemando detrás de los ojos. Dio un paso adelante, despacio, con las manos levantadas para mostrar que no era amenaza. El solo padre levantó la cabeza,
un movimiento que parecía costarle toda su energía, y miró a Villa directamente a los ojos. Y en esa mirada, compadre, Villa vio algo que lo sacudió hasta los huesos. Vio reconocimiento, vio gratitud anticipada, vio la mirada de un padre que sabía que estaba muriendo pero que todavía tenía esperanza de salvar a su hijo. Vio la misma mirada que Villa había visto en los ojos de campesinos antes de que él llegara a rescatarlos de federales abusivos. La mirada de quien sabe que la ayuda finalmente llegó. Pero más que eso, Villa vio algo ancestral, algo que iba más allá de este mundo y tocaba el siguiente, porque los Xoloitzcuintles no eran perros comunes, eran guardianes sagrados del Mictlán, el inframundo mexica. Perros que, según las leyendas más antiguas de México, acompañaban a las almas en su viaje a través de los 9 niveles del mundo de los muertos, animales considerados puentes entre la vida y la muerte, entre este mundo y el más allá. Y alguien, algún maldito desgraciado sin alma, los había encadenado aquí para morir como animales de matadero. Fierro, la voz de Villa salió fría, plana, mortal. Trae agua, comida y trae algo para cortar estas cadenas. Ahora. Fierro salió corriendo sin preguntar. Conocía ese tono. Era el tono que Villa usaba justo antes de ordenar una ejecución. El tono de sentencia de muerte absoluta. Villa se arrodilló frente al solo. Movimientos lentos, respetuosos, extendió la mano y tocó suavemente la cabeza del animal. El perro cerró los ojos y un temblor recorrió todo su cuerpo esquelético. No era temblor de miedo, era de alivio, de gratitud, de reconocimiento de que finalmente, después de días, quizás semanas de agonía, alguien había venido. Tranquilo, compa, murmuró Villa y su voz se quebró. Ya llegué, ya estoy aquí. Nadie va a lastimarte más. Te lo juro por mi madre. El cachorro, sintiendo el cambio en su padre, emitió un gemido débil, un sonido tan pequeño y frágil que parecía que se lo llevaría el viento. Villa miró a la cría y algo se retorció en su pecho. Ese cachorro no tenía la culpa de nada. No había hecho nada más que nacer y algún desgraciado lo había condenado a morir de la forma más cruel posible, viendo a su padre sufrir, sabiendo que cuando el padre cayera, él sería el siguiente. Fierro regresó corriendo con una cantimplora, tortillas envueltas en un trapo y unas tijeras de herrería enormes para cortar alambre grueso. Las cadenas son de las que usan para amarrar caballos bravos, mi general, dijo Fierro examinándolas. Ni siquiera un hombre podría romperlas. Voy a necesitar ayuda. Trae a 3 hombres, ordenó Villa, y dile a Martínez que pregunte en el pueblo quién sabe de estos perros. Necesito a alguien que sepa cuidarlos, un curandero, una partera, alguien que entienda de medicina antigua. Mientras Fierro organizaba a los hombres, Villa vertió agua en su mano ahuecada y la acercó al hocico del solo. El perro bebió desesperadamente, lengua seca como cuero viejo, lamiendo cada gota como si fuera oro líquido. Luego Villa partió pedazos pequeños de tortilla y los ofreció. Él solo los comió despacio, con cuidado, como si supiera que su estómago no podía manejar mucho después de tanto tiempo sin alimento. El cachorro también bebió, guiado por la mano de Villa, sus ojos apenas abiertos, mirando al revolucionario con confianza absoluta. 4 dorados llegaron con las herramientas. Tomó 20 minutos de trabajo cuidadoso cortar las cadenas sin lastimar más al animal. Cuando finalmente la última cadena cayó con estruendo metálico sobre el piso de tierra, el solo padre se tambaleó. Sus patas no lo sostenían. Empezó a caer. Villa lo atrapó. El centauro del norte, el hombre que había derribado haciendas y ejecutado generales, sostuvo en sus brazos a ese perro esquelético como si cargara a un niño. El animal pesaba casi nada, era puro hueso y voluntad. Pero cuando Villa lo levantó, él solo hizo algo que ninguno de los dorados olvidaría jamás. Lamió la cara de Pancho Villa, una sola lamida, lenta, deliberada, cargada de significado que iba más allá de las palabras. Era agradecimiento, era reconocimiento, era bendición. Y en ese momento, con el solo sagrado en sus brazos y el cachorro mamando débilmente contra su pecho, Pancho Villa hizo un juramento que retumbaría por todo Chihuahua como trueno de tormenta del desierto. Escúchenme bien todos ustedes, dijo Villa, y su voz resonó en el establo como campana de iglesia vieja. El hombre que hizo esto va a pagar, no con balas rápidas, no con horca misericordiosa. Va a pagar de la forma que estos guardianes sagrados merecen. Va a conocer cada segundo de sufrimiento que causó, va a rogar por la muerte y cuando finalmente se la dé, va a agradecerme. Los dorados asintieron en silencio. Conocían esa mirada en los ojos de Villa. Era la mirada que había puesto justo antes de quemar la hacienda donde lo habían humillado de niño.
La mirada que había tenido cuando colgó al general que había violado a 3 hermanas frente a su padre. La mirada de justicia absoluta e implacable. ¿Quién fue, mi general?, preguntó uno de los dorados. ¿Quién encadenó a estos animales? Un viejo apareció en la entrada del establo, guiado por Martínez. Era un campesino arrugado como pasa seca, con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Temblaba no solo de frío, sino de miedo de estar frente al legendario Pancho Villa. Don Refugio aquí dice que sabe quién hizo esto, mi general, informó Martínez. Villa giró para mirar al viejo, todavía sosteniendo al solo en sus brazos. Hable, don Refugio, y no me oculte nada, porque la verdad es lo único que puede ayudar a estos animales ahora. El viejo se quitó el sombrero raído, estrujándolo entre manos temblorosas. Fue el capitán Rogelio Velarde, mi general, dijo con voz quebrada. Capitán del Ejército Federal, ese demonio llegó aquí hace 3 meses con su batallón. Traía perros de guerra, bestias enormes entrenadas para matar revolucionarios. ¿Y estos solos?, preguntó Villa, la voz peligrosamente tranquila. Los robó de la familia Contreras, mi general, continuó don Refugio y lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Don Anastasio Contreras era un hombre bueno, descendiente directo de indígenas. Su familia había criado choloitzcuintles por generaciones, perros sagrados, mi general, perros que según la antigua tradición guían a las almas al Mictlán. ¿Qué le pasó a don Anastasio? El silencio que siguió fue pesado como lápida. El capitán Velarde quería los perros para entrenar a sus bestias de guerra, la voz de don Refugio se quebró. Don Anastasio se negó a venderlos. Dijo que eran sagrados, que no eran mercancía. El capitán no mandó fusilar a él, a su esposa y a sus 2 hijos frente a todo el pueblo. Y luego se llevó los perros. Villa sintió que la sangre se le helaba en las venas, no de miedo, de furia pura. ¿Para qué los quería? Para entrenar a sus perros de guerra, mi general, don Refugio apenas podía hablar. Los encadenaba, los dejaba morir de hambre y cuando estaban débiles, soltaba a las bestias sobre ellos. Decía que así sus perros aprendían a no tener piedad, a matar sin dudar. Usaba a los solos sagrados como carnada viva. Los dorados murmuraron entre sí, rostros endureciéndose. Fierro escupió al suelo con disgusto. ¿Cuántos?, preguntó Villa. ¿Cuántos solos mató así? 6, mi general. Estos son los últimos 2, el padre y el cachorro que nació justo antes de que el capitán nos abandonara aquí. El capitán se fue hace una semana cuando supo que usted andaba cerca. Huyó como cobarde, dejando a los perros encadenados para que murieran solos. Villa miró al solo en sus brazos. El animal lo miraba de vuelta. Y en esos ojos antiguos Villa vio siglos de historia. Vio a los guerreros mexicas marchando con estos perros. Vio a las familias indígenas criándolos como tesoros sagrados, vio generaciones de mexicanos confiando en estos guardianes para acompañar a sus muertos al otro mundo. Y vio a un capitán federal profanando todo eso, escupiendo sobre la tradición, violando lo sagrado, torturando lo indefenso. Para entender la clase de demonio que era Rogelio Velarde, compadre, hay que retroceder 3 años. Hay que ir a 1912, cuando ese desgraciado todavía era un teniente sin nombre en el Ejército Federal, un don nadie con uniforme que soñaba con ascender a costa de lo que fuera. Y créeme cuando te digo que ese lo que fuera no tenía límites. Rogelio Velarde nació en Saltillo, Coahuila, hijo de un comerciante español y una mexicana que murió en el parto. Su padre, don Eugenio Velarde, era de esos españoles que llegaron a México creyendo que su sangre europea los hacía superiores a los indios y mestizos, crió a Rogelio con esa misma ponzoña en el corazón, la idea de que los mexicanos de sangre pura eran inferiores, animales que necesitaban ser domados. Desde niño, Rogelio mostró señales de lo que vendría. Torturaba gatos callejeros atándolos con alambre y dejándolos al sol del desierto para ver cuánto tardaban en morir. Cazaba perros con trampas de hierro y se reía mientras los animales chillaban de dolor. Los sirvientes de la casa, todos mexicanos humildes, le tenían terror. Más de una sirvienta joven desapareció después de trabajar en la casa de los Velarde. Nadie preguntaba. En ese México de haciendas y caciques nadie se atrevía. Cuando cumplió 18 años, su padre le compró una posición como teniente en el Ejército Federal. No porque Velarde tuviera talento militar, no porque fuera valiente, sino porque don Eugenio sabía que su hijo necesitaba un lugar donde su crueldad fuera vista como virtud en lugar de vicio. Y el Ejército Federal de Porfirio Díaz era exactamente ese lugar. Como teniente, Velarde fue asignado a pacificar pueblos rebeldes en Chihuahua. Pacificar, qué palabra tan bonita para describir lo que realmente hacía.
quemar jacales, fusilar a campesinos, violar mujeres, robar ganado, todo bajo la bandera del orden y la civilización. Pero Velarde no era como los otros oficiales federales corruptos. Los otros al menos tenían la decencia de ser crueles por avaricia. Velarde era cruel porque le gustaba, porque el sufrimiento ajeno le producía un placer que otros hombres encontraban en el vino o las mujeres. Era sádico puro, un demonio nacido con forma humana. Su ascenso a capitán llegó en 1913, después de la decena trágica cuando Victoriano Huerta traicionó a Madero. Velarde fue uno de los primeros en unirse al golpe. No por convicción política, ese desgraciado no tenía convicciones más allá de su propio placer, sino porque vio oportunidad de poder, oportunidad de impunidad total. Huerta, ese borracho traidor, necesitaba hombres dispuestos a hacer el trabajo sucio, hombres sin escrúpulos. Hombres que pudieran interrogar revolucionarios capturados sin dejar que sentimientos estúpidos como la compasión o el honor interfirieran. Velarde era perfecto para el trabajo. Como capitán, Velarde recibió su propio batallón. 200 federales bajo su mando directo. Pero no le bastaba con tener soldados. Necesitaba algo más, algo que representara su poder absoluto sobre la vida y la muerte. Necesitaba perros de guerra. La idea le vino durante una campaña en Sonora, donde vio a un ranchero usando perros grandes, mezclas de mastín y bloodhound para rastrear ganado perdido. Velarde observó cómo esos animales obedecían cada orden, cómo su lealtad era absoluta, cómo no cuestionaba ni una semilla oscura germinó en su mente retorcida. ¿Por qué no entrenar perros para cazar revolucionarios? Gastó 3 meses y una fortuna robada de haciendas saqueadas reuniendo a los perros más grandes y agresivos que pudo encontrar. Mastines españoles, dogos argentinos, rottweilers alemanes, cualquier animal grande con mandíbulas poderosas y temperamento violento. Los juntó a todos en un rancho confiscado a las afueras de Chihuahua y comenzó su experimento macabro. El problema, descubrió rápido, era que los perros no mataban naturalmente a humanos. Podían ser agresivos, podían ladrar y amenazar, pero cruzar la línea de realmente atacar y matar a una persona requería entrenamiento específico, entrenamiento que rompiera su resistencia natural. Necesitaba carnada viva. Primero usó revolucionarios capturados. Los ataba a postes, les cortaba para que sangraran y soltaba a los perros hambrientos sobre ellos. Los gritos resonaban por todo el rancho durante horas. Los soldados federales bajo su mando, tipos curtidos que habían visto cosas horribles, se enfermaban del estómago. Pero Velarde observaba con ojos brillantes de emoción, tomando notas, ajustando el método. Funcionó. Sus perros aprendieron a matar. Pero había un problema. Los revolucionarios capturados eventualmente se acababan y Velarde necesitaba un suministro constante de carnada para mantener a sus bestias entrenadas y hambrientas de sangre. Fue entonces cuando escuchó sobre los Xoloitzcuintles de la familia Contreras. Don Anastasio Contreras era conocido en toda la región por criar los perros sagrados más puros de Chihuahua. Su familia había mantenido la línea de sangre por generaciones desde antes de la conquista española. Los Solos de Contreras eran descendientes directos de los perros que los mexicas consideraban sagrados, guardianes del Mictlán, compañeros de almas en el viaje al inframundo. Para don Anastasio, esos perros no eran mascotas, eran un legado ancestral, una responsabilidad sagrada transmitida de padre a hijo por siglos. Velarde escuchó sobre ellos durante una borrachera en una cantina de Chihuahua. Un comerciante español, amigo de su padre, mencionó casualmente que había visto los perros más extraños en el rancho de un indio viejo. Perros sin pelo, dijo el comerciante riéndose. Feos como el demonio, pero el indio los trata como si fueran oro. La mente retorcida de Velarde hizo la conexión inmediatamente. Si necesitaba carnada constante, ¿por qué no usar perros en lugar de humanos? Sería más fácil de conseguir, menos problemático legalmente, aunque Velarde no tenía problemas legales reales, pero aún así. Y esto solo sin pelo, bueno, eso sería perfecto. Perros indefensos, perros que no podían pelear de vuelta como los mastines, carnada perfecta para entrenar a sus bestias de guerra. Pero había algo más, algo que hizo que la idea fuera todavía más atractiva para Velarde. Eran perros sagrados. Y Velarde odiaba lo sagrado con pasión que rayaba en lo demente. Odiaba la religión, odiaba las tradiciones indígenas, odiaba todo lo que los mexicanos humildes consideraban valioso o santo, porque en el fondo de su alma podrida, Velarde sabía que él nunca sería visto como sagrado, nunca sería amado ni respetado, solo sería temido. Y si no podía ser sagrado, destruiría todo lo que sí lo fuera. 3 días después de escuchar sobre los solos,
Velarde cabalgó hasta el rancho de don Anastasio Contreras con 20 soldados federales. Era una mañana de octubre, el sol apenas asomando sobre las montañas, el aire fresco con ese olor a tierra mojada que viene después de las lluvias de otoño. Don Anastasio estaba alimentando a sus perros cuando vio llegar a los jinetes. Eran 7 solos adultos, 5 hembras y 2 machos, y 4 cachorros. Los perros sin pelo brillaban bajo el sol matutino, su piel negra lisa como obsidiana pulida. Se movían con gracia ancestral, seguros en su territorio, protegidos por el amor de una familia que los había cuidado por generaciones. Buenos días, capitán, saludó don Anastasio quitándose el sombrero de palma con respeto, pero sin miedo. ¿En qué puedo servirle? Velarde desmontó, sus botas militares levantando polvo. Miró a los solos con ojos que brillaban con algo oscuro y hambriento. Esos perros, dijo sin preámbulo, los quiero todos. Don Anastasio parpadeó confundido. ¿Perdón, capitán? Quiero esos perros, repitió Velarde impaciente. Págame un precio justo y me los llevo ahora. Don Anastasio miró a sus solos. Los animales se habían acercado a él instintivamente, sintiendo el peligro en ese hombre de uniforme federal. El solo macho más grande, el mismo que después sería encadenado en ese establo maldito, se paró protectoramente frente a su dueño, mirando a Velarde con desconfianza ancestral. Con respeto, capitán, dijo don Anastasio suavemente. Estos perros no están a la venta. Son sagrados para mi familia, son guardianes del Mictlán, descendientes de los perros que acompañaban a nuestros ancestros mexicas. No son mercancía. El rostro de Velarde se endureció. Sus soldados, reconociendo esa expresión, pusieron manos en las pistolas. Todo tiene precio, indio, escupió Velarde y la palabra indio sonó como insulto de la peor clase. Te ofrezco 100 pesos por todos. Es generoso, considerando que son perros sin pelo feos como el demonio. No están a la venta, repitió don Anastasio, firme pero respetuoso. Ni por 1000 pesos. Estos animales son responsabilidad sagrada de mi familia. Cuando yo muera, pasarán a mis hijos y cuando mis hijos mueran, pasarán a mis nietos. Así ha sido por siglos. Velarde dio un paso adelante, acercándose peligrosamente. ¿Sabes quién soy, indio? Sé que es capitán del Ejército Federal, señor, respondió don Anastasio, todavía sin mostrar miedo. Pero eso no cambia nada. Estos perros no se venden. Lo que pasó después, compadre, fue una de esas atrocidades que definieron por qué la Revolución Mexicana era necesaria, por qué hombres como Villa se levantaron en armas. Porque el pueblo mexicano decidió que era mejor morir peleando que seguir viviendo bajo botas de militares sin honor. Velarde sacó su pistola, una Colt 45 plateada que llevaba siempre, y le disparó a don Anastasio Contreras en la rodilla. El viejo cayó gritando, agarrándose la pierna destrozada. Los solos ladraron frenéticamente, confundidos y aterrorizados. La esposa de don Anastasio, doña Carmen, salió corriendo de la casa al escuchar el disparo. Anastasio, gritó arrodillándose junto a su esposo. Velarde le apuntó con la pistola. Tú decides, indio, dijo fríamente. O me das los perros ahora, o la próxima bala es para tu vieja y después para tus hijos y después para ti, y de todos modos me llevo los perros. Don Anastasio, sangrando sobre la tierra de su propio rancho, miró a sus solos. Los animales lo miraban de vuelta, confiando en él para protegerlos como él siempre había hecho, como su padre antes que él, como su abuelo antes que su padre. Nunca, susurró don Anastasio, sangre goteando de su boca. Estos perros son sagrados. Prefiero morir. Velarde sonrió. Era una sonrisa que no tenía nada de humano. Así me gusta, dijo. Un indio con orgullo es más divertido de romper. Le disparó a doña Carmen en el estómago. La mujer cayó junto a su esposo, retorciéndose de agonía. Los gritos de los 2 hijos de los Contreras, muchachos de 15 y 17 años, resonaron desde la casa mientras corrían a ayudar a sus padres. Velarde les disparó a ambos antes de que llegaran a 5 metros. Y después, mientras don Anastasio Contreras moría desangrado sobre la tierra que su familia había trabajado por generaciones, mientras su esposa agonizaba a su lado, mientras sus hijos yacían muertos con los ojos abiertos mirando el cielo indiferente, Velarde ordenó a sus soldados que capturaran a los solos. Los perros pelearon. El macho grande mordió a 2 federales antes de que los sometieran con lazos y redes. Las hembras protegieron a los cachorros con ferocidad desesperada, pero eran solo perros, perros sagrados sí, perros valientes absolutamente, pero al final eran 11 animales contra 20 hombres armados con rifles y pistolas. Los capturaron a todos.
Velarde se quedó mirando a don Anastasio mientras el viejo daba sus últimos respiros. Se arrodilló junto a él, acercando su cara a la del moribundo. ¿Sabes qué voy a hacer con tus perros sagrados, indio?, susurró Velarde, voz llena de veneno. Los voy a usar de carnada. Voy a encadenarlos, voy a dejarlos morir de hambre y después voy a soltar a mis perros de guerra sobre ellos. Van a morir gritando, destrozados por mandíbulas que los van a hacer pedazos. Y con cada solo que muera así, mis perros se volverán más fuertes, más letales, más perfectos. Don Anastasio intentó hablar, pero solo salió sangre de su boca. Tus perros sagrados van a servir para matar revolucionarios, continuó Velarde. Van a morir para que yo pueda cazar a indios rebeldes como tú con más eficiencia. ¿No te parece poético? Los guardianes del Mictlán sirviendo al ejército federal. Y entonces Velarde hizo algo que ninguno de sus soldados olvidaría jamás. Se inclinó y escupió en la cara del moribundo don Anastasio. Cuando el viejo finalmente dejó de respirar, con lágrimas de sangre corriendo por su rostro arrugado, Velarde se levantó y miró a sus hombres. Quemen la casa, ordenó, y dejen los cuerpos para los opilotes. Que esto sirva de ejemplo para cualquier indio que piense que sus tradiciones sagradas valen más que una orden del ejército federal. Los soldados obedecieron, aunque varios de ellos vomitaron después, no por debilidad, eran federales curtidos, sino por pura repulsión ante la maldad gratuita de lo que acababan de presenciar. Velarde se llevó los 11 choloitzcuintles de vuelta a su rancho de entrenamiento. Durante los siguientes 2 meses usó 6 de ellos como carnada viva. El método era siempre el mismo, perfeccionado con práctica macabra. Encadenaba al solo a un poste en el centro del patio de entrenamiento, lo dejaba sin comida ni agua durante 3 días hasta que estaba débil y desesperado, y después soltaba a sus perros de guerra, bestias de 100 kilos de puro músculo y colmillo, sobre el animal indefenso. Los solos morían gritando, morían rogando con ladridos que partían el alma, morían protegiendo a sus compañeros que esperaban encadenados, sabiendo que ellos serían los siguientes. Velarde grababa cada sesión en su diario personal. Tomaba notas sobre qué perros de guerra mataban más rápido, cuáles necesitaban más entrenamiento, cuáles mostraban iniciativa al desgarrar la garganta primero versus atacar las patas. Era metodología científica aplicada a la tortura pura. Para cuando llegó el invierno de 1915, solo quedaban 2 vivos. El macho grande que había mordido a los federales defendiendo a su familia y un cachorro que había nacido durante el cautiverio. El cachorro era hijo de una de las hembras que Velarde había usado como carnada 2 semanas antes. La madre había sido destrozada por 3 mastines mientras el cachorro mamaba de ella, demasiado pequeño para entender lo que pasaba. El macho adulto adoptó al huérfano, lo protegió, lo mantuvo caliente, compartió la poca comida que los federales ocasionalmente les arrojaban. Y entonces llegó la noticia. Pancho Villa andaba cerca. El Centauro del Norte había tomado 3 pueblos en una semana y venía directo hacia la zona donde Velarde tenía su rancho de entrenamiento. Velarde era muchas cosas, sádico, cruel, sin honor, pero no era estúpido. Sabía que Villa no perdonaba a federales que torturaban inocentes. Y aunque Velarde consideraba a los perros como solo animales, sabía que otros, especialmente campesinos supersticiosos, los verían diferente. Así que huyó. Tomó a sus perros de guerra entrenados, a sus soldados más leales, todo el oro que había robado, y se largó en mitad de la noche como cucaracha que huye de la luz. Pero antes de irse, encadenó al solo macho y a su cachorro en ese establo abandonado a 2 kilómetros del pueblo. ¿Por qué no simplemente los mató? ¿Por qué dejarlos encadenados para morir de hambre? Porque hasta en su huida, Velarde necesitaba ejercer crueldad. Necesitaba saber que incluso cuando no estuviera presente, su maldad seguiría trabajando, que esos animales morirían lentamente, sufriendo cada segundo, y que nadie los encontraría a tiempo. Era crueldad por crueldad, mal por mal, oscuridad pura sin ningún otro propósito que satisfacer el vacío negro donde Velarde debería haber tenido alma. Y dejó a padre e hijo encadenados juntos para que el padre viera morir a su cachorro, para que el cachorro viera morir a su padre, para que el último solo sagrado de la familia Contreras muriera sabiendo que había fallado en proteger a la última cría de su linaje ancestral. Pero Velarde cometió un error que le costaría todo, porque supuso que nadie encontraría a los perros, que morirían solos en ese establo olvidado y que su secreto moriría con ellos. No contó con el destino, no contó con que el invierno más brutal en décadas obligaría a Pancho Villa a buscar refugio en exactamente ese rancho abandonado. No contó con que el desierto, ese desierto que nunca olvida, que guarda secretos y los suelta cuando quiere justicia,
guiaría al centauro del norte directamente a ese establo maldito. No contó con que los guardianes del Mictlán tenían sus propias formas de llamar venganza. Porque en el momento en que Villa cortó esas cadenas y sostuvo a ese solo esquelético en sus brazos, el destino de Rogelio Velarde quedó sellado. El capitán no lo sabía todavía, pero pronto lo descubriría. Pronto aprendería que hay cosas en este mundo más poderosas que rifles y uniformes federales. Hay justicia, hay honor y hay venganza. Y las tres iban cabalgando directo hacia él con el rostro de Pancho Villa y la furia de los guardianes sagrados del Mictlán. La curandera llegó al establo cuando la luna ya se asomaba sobre las montañas, tímida, como si tuviera miedo de iluminar lo que había pasado en ese lugar maldito. Era una mujer de edad imposible de determinar, podría tener 50 o 70 años, con el rostro marcado por arrugas profundas como surcos en tierra trabajada por generaciones. Se llamaba Doña Eulalia, y en todo Chihuahua se sabía que sus manos tenían el don de curar lo que los doctores de ciudad con sus títulos elegantes no podían. Pero más importante, doña Eulalia conocía de Xoloitzcuintles. Su abuela había sido curandera de los tarahumaras en la sierra y había aprendido de los antiguos el significado sagrado de estos perros sin pelo. Los llamaban solos por abreviar, pero el nombre completo Xoloitzcuintle venía del náhuatl. Xolotl era el dios de lo oculto y de los gemelos, guardián de los muertos en su viaje al Mictlán. E Itzcuintli significaba perro. El perro de Xolotl, el guardián del inframundo. Cuando doña Eulalia entró al establo y vio a Villa sosteniendo al solo esquelético con el cachorro temblando contra su pecho, se detuvo en seco. Sus ojos, negros como obsidiana y afilados como cuchillos, se llenaron de lágrimas instantáneas. ¡Ay Diosito santo!, murmuró persignándose 3 veces. ¡Ay Virgencita de Guadalupe!, ¿qué demonio hizo esto? Un capitán federal llamado Rogelio Velarde, respondió Villa y cada palabra salió como sentencia de muerte. Doña Eulalia, necesito que me diga si estos guardianes van a vivir, porque le juro por mi madre que si mueren ese capitán va a rogar que yo también lo mate rápido, pero no lo voy a hacer. Doña Eulalia se acercó despacio, manos extendidas con respeto ancestral. Villa le pasó al solo con cuidado, como si entregara a un niño recién nacido. La curandera recibió al animal y sus manos, curtidas por años de trabajar la tierra y curar heridas, tocaron al perro con ternura que contrastaba brutal con todo lo que ese solo había sufrido. Este es un macho de linaje puro, dijo doña Eulalia, voz temblando. Puedo verlo en la forma de su cráneo, en el largo de sus patas, descendiente directo de los perros ceremoniales, probablemente de la familia Contreras. ¿Los conocía?, preguntó Villa. Conocía a don Anastasio, respondió la curandera, y más lágrimas rodaron. Era buen hombre, hombre de honor. Cuidaba a estos perros como tesoros sagrados, porque eso es lo que son. ¿Qué le pasó? Lo mataron, dijo Fierro, escupiendo las palabras como veneno. A él y a toda su familia. El capitán los fusiló para robar los perros. Doña Eulalia cerró los ojos respirando profundo. Cuando los abrió, había algo ancestral en ellos, algo que iba más allá de esta vida y tocaba las anteriores. Entonces este perro carga más que su propia vida, mi general, dijo mirando a Villa directo a los ojos. Carga el alma de don Anastasio, el alma de doña Carmen, el alma de sus hijos. Todos los que murieron protegiendo a estos guardianes sagrados viven en este animal. Y si él muere, todas esas almas quedan sin venganza. El silencio en el establo se volvió más pesado que lápida de mármol. Villa miró al solo. El perro lo miraba de vuelta y Villa entendió que esto ya no era solo sobre un animal maltratado, era sobre honor, era sobre justicia. Era sobre mantener viva la memoria de gente buena asesinada por demonios con uniforme federal. ¿Van a vivir?, preguntó Villa nuevamente y su voz sonó como ruego. Doña Eulalia examinó al perro cuidadosamente. Tocó las heridas del cuello donde las cadenas habían cortado profundo. Revisó las costillas sintiendo cada hueso bajo la piel tirante. Miró los ojos del animal, levantó sus labios para revisar las encías, puso su oído contra el pecho esquelético para escuchar el corazón. Está débil, dijo finalmente. Muy débil. Ha pasado días, quizás semanas sin comida adecuada. Las heridas están infectadas. Si hubiera llegado un día después, su voz se quebró. Pero tiene algo que lo mantiene vivo, algo más fuerte que su cuerpo. ¿Qué?, preguntó Villa. Doña Eulalia señaló al cachorro que todavía mamaba débilmente del vientre del padre. Ese, su hijo. Este padre no va a morir mientras su cachorro lo necesite. La voluntad de proteger a su cría es más fuerte que el hambre, más fuerte que el dolor, más fuerte que las heridas. Es lo que lo ha mantenido vivo hasta ahora y es lo que lo va a mantener vivo si le damos ayuda. ¿Qué necesita?,
preguntó Villa. Lo que sea, dinero, medicina, tiempo, lo que necesite lo tendrá. Doña Eulalia asintió, sus manos ya trabajando, limpiando las heridas con trapos limpios mojados en agua que Martínez había calentado en una fogata improvisada. Necesito agua limpia constante, comida suave que su estómago pueda manejar, caldo de pollo, tortilla remojada, nada pesado todavía, hierbas para las heridas, gobernadora para limpiar la infección, árnica para el dolor, sábila para ayudar a que la piel sane. Y necesito tiempo, 3 días mínimo para saber si va a sobrevivir. Una semana para estar segura. Tendrá todo eso, dijo Villa girándose hacia sus dorados. Martínez, tú y 5 hombres van al pueblo. Consigan todo lo que doña Eulalia necesite. Compren gallinas para hacer caldo. Compren todas las hierbas medicinales que encuentren. Si tienen que despertar a alguien, lo despiertan. Si tienen que pagar el triple, lo pagan. Me importa el costo. Sí, mi general. Martínez salió corriendo con sus hombres. Fierro, continuó Villa, quiero que montes guardia aquí. Nadie entra ni sale sin mi permiso. Este establo es territorio sagrado ahora. Si algún federal se acerca a 100 metros, lo quiero muerto antes de que dé el paso 101. Entendido, mi general. Fierro palmeó su Mauser con satisfacción letal. Y el resto de ustedes, Villa miró a los dorados restantes. Quiero que empiecen a preguntar, pueblo por pueblo, rancho por rancho, quiero saber todo sobre el capitán Rogelio Velarde, dónde está, quiénes son sus amigos, dónde se esconde, qué come para desayunar, cuántas veces se limpia el trasero, todo. ¿Entendido? Sí, mi general, respondieron al unísono. Los hombres se dispersaron, cada uno sabiendo exactamente qué hacer. Así funcionaba la división del norte de Villa, como máquina bien aceitada donde cada pieza sabía su lugar y su propósito. Villa se quedó en el establo con doña Eulalia, observando mientras la curandera trabajaba. Ella preparó una mezcla de hierbas machacadas con agua tibia y limpió cada herida del solo con paciencia infinita, susurrando oraciones en náhuatl que Villa no entendía, pero que sonaban antiguas, poderosas, cargadas de significado que trascendía las palabras. ¿Qué dice?, preguntó Villa en voz baja para no interrumpir. Son oraciones de sanación, respondió doña Eulalia sin dejar de trabajar. Oraciones que mi abuela me enseñó, oraciones que vienen de antes de que los españoles llegaran. Son para pedirle a Xolotl, el guardián de los muertos, que no se lleve a este perro todavía, que le dé más tiempo en este mundo para completar su trabajo. Su trabajo. Doña Eulalia miró a Villa con esos ojos negros que parecían ver más allá de lo visible. Los solos no son solo perros, mi general, son guardianes de almas. Su trabajo es acompañar a los muertos al Mictlán, guiarlos a través de los 9 niveles del inframundo. Pero este perro todavía tiene trabajo aquí, en el mundo de los vivos. Todavía tiene que ver justicia hecha, todavía tiene que ver venganza cumplida. Y mientras ese trabajo no esté terminado, Xolotl no se lo va a llevar. Villa sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era de miedo, era de reconocimiento, como si algo antiguo en su propia sangre, sangre mexicana que venía de generaciones de campesinos y guerreros, respondiera a la verdad en las palabras de la curandera. Entonces voy a asegurarme de que su trabajo se complete, dijo Villa. Y no era promesa, era juramento. Doña Eulalia terminó de limpiar las heridas y las vendó con tiras de tela limpia. Después preparó un caldo tibio de pollo que Martínez había traído del pueblo, colándolo 2 veces para que quedara suave y sin pedazos que pudieran lastimar el estómago del animal. Con paciencia de madre alimentando a niño enfermo, doña Eulalia le dio el caldo al solo cucharada por cucharada. El perro bebía lento, casi con desconfianza al principio, como si no pudiera creer que realmente estaba recibiendo comida sin castigo posterior. Pero después del tercer sorbo, algo cambió en sus ojos, un brillo de esperanza, de vida regresando. El cachorro también bebió, guiado por las manos de doña Eulalia, sus ojitos apenas abiertos parpadeando con confusión pero aceptando el alimento. Tomó 2 horas alimentar a ambos animales. 2 horas de paciencia absoluta, de cuidado delicado, de susurros reconfortantes y manos suaves. Cuando terminó, doña Eulalia envolvió a padre e hijo en mantas de lana que los dorados habían traído y los colocó cerca de un brasero improvisado que mantenía el establo tibio contra el frío brutal del invierno chihuahuense. El solo padre se acurrucó alrededor de su cachorro, protegiéndolo incluso ahora que estaban a salvo, y cerró los ojos. Por primera vez en semanas, quizás meses, durmió sin el terror de las cadenas cortándole el cuello, sin el hambre devorándole las entrañas. Sin el miedo de que los perros de guerra de Velarde vinieran a destrozarlo mientras su cachorro miraba.
Villa observó al animal dormir y algo se rompió en su pecho. Este hombre, este revolucionario que había matado a cientos, que había quemado haciendas y colgado traidores, sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas curtidas por el sol del desierto. Doña Eulalia lo vio llorar y no dijo nada. Solo puso una mano arrugada sobre el hombro de Villa y lo apretó con comprensión. Los guardianes del Mictlán reconocen a los guerreros justos, mi general, dijo suavemente. Este perro sabe que usted es su vengador, sabe que la justicia que don Anastasio no pudo ver en vida, usted la va a traer en muerte. Por eso lo miró así cuando lo encontró. Por eso confió en usted inmediatamente, porque los perros sagrados ven lo que nosotros no podemos, ven el alma. Villa se limpió las lágrimas con el dorso de la mano sin vergüenza. ¿Y qué vio en mí, doña Eulalia? La curandera sonrió y era sonrisa cargada de siglos de sabiduría. Vio a un hombre que todavía cree en la justicia. Vio a un padre que entiende el sacrificio de proteger a los hijos. Vio a un guerrero que pelea no por poder, sino por honor. Vio a Pancho Villa, el centauro del norte, el hombre que el pueblo llama cuando la justicia se olvida de llegar. Villa se quedó en silencio largo rato mirando al solo dormir. Los dorados que montaban guardia afuera del establo podían sentir el peso del momento. Sabían que su general estaba tomando una decisión. Y cuando Villa tomaba decisiones así, callado, serio, con esa mirada fija, las consecuencias sacudían la tierra. Finalmente, Villa se arrodilló junto al perro dormido. Puso su mano grande y callosa sobre la cabeza del animal con ternura que contrastaba brutal con su reputación de fiereza. Escúchame bien, guardián, murmuró Villa, voz ronca de emoción. Te juro por la Virgen de Guadalupe, por mi madre que descansa en paz, por cada gota de sangre revolucionaria derramada en esta tierra santa, que el hombre que te hizo esto va a pagar. No con muerte rápida, no con bala misericordiosa. Va a sufrir como tú sufriste, va a sentir cada segundo de dolor que sentiste. Va a rogar por la muerte como tú rogaste por vida. Y cuando finalmente lo deje partir a conocer a Solot personalmente, va a ir sabiendo que su último momento en esta tierra fue de terror absoluto. Él solo, aunque dormido, pareció responder. Sus orejas se movieron levemente, su respiración se hizo más profunda, más tranquila, como si las palabras de Villa fueran bálsamos sobre heridas invisibles. Y te prometo algo más, continuó Villa y ahora su voz temblaba. Voy a encontrar a los hijos de Velarde si los tiene, a sus hermanos, a cualquier familiar que comparta su sangre maldita y les voy a contar lo que su pariente hizo. Les voy a mostrar lo que quedó de ustedes cuando los encontré. Les voy a hacer ver la cara de la crueldad que corre en su familia para que sepan, para que carguen con esa vergüenza por generaciones. Doña Eulalia, que había estado preparando más hierbas medicinales, se detuvo y miró a Villa con algo parecido al temor reverencial. Mi general, dijo cuidadosamente, lo que está prometiendo no es solo venganza humana, está prometiendo venganza divina, está poniéndose al servicio de Solot mismo. ¿Entiende el peso de eso? Villa la miró y en sus ojos había algo que la curandera reconoció inmediatamente. Era la mirada de los antiguos guerreros mexicas antes de ir a batalla. La mirada de hombres que sabían que iban a servir a fuerzas más grandes que ellos mismos. La mirada de justicia inevitable. Entiendo perfectamente, doña Eulalia, respondió Villa, y lo acepto. Si Solot necesita mi mano para traer justicia a este guardián sagrado, entonces mi mano será su instrumento. Si los dioses antiguos necesitan venganza, entonces yo seré su vengador. La curandera asintió lentamente, respirando profundo. Entonces que así sea, mi general. Pero sepa esto, una vez que se compromete con los guardianes del Mictlán, el camino no tiene regreso. La justicia debe ser cumplida completa, total, absoluta. No puede haber piedad, no puede haber perdón, porque los muertos no perdonan y los guardianes no olvidan. No habrá piedad, prometió Villa. Ese capitán maldito va a descubrir que hay cosas peores que la muerte, va a descubrir que cuando profanas lo sagrado, el castigo trasciende este mundo. Pasó la noche entera en ese establo. Villa, el centauro del norte, el hombre que tenía una revolución que dirigir, batallas que planear, federales que cazar, se quedó velando a dos perros que representaban algo más grande que la guerra. Representaban la memoria, representaban el honor, representaban la conexión entre el México antiguo y el México que estaban haciendo en sangre y pólvora. Los dorados que montaban guardia esa noche nunca olvidaron la imagen. Su general, sentado en el suelo de tierra de un establo abandonado con la espalda contra la pared de madera carcomida, rifle atravesado en las piernas, mirando fijo a dos perros negros dormidos cerca del brasero. Villa no durmió, no comió, no habló, solo veló.
Como un padre vela a hijos enfermos. Como un guerrero vela armas sagradas antes de batalla definitiva. Como un vengador vela a las víctimas que está juramentado a defender. Cuando amaneció, un amanecer rojo como sangre derramada, con el sol asomando sobre las montañas como ojo vigilante, doña Eulalia revisó nuevamente a los solos. El padre había pasado la noche, el cachorro también. Ambos respiraban más fuerte, las heridas ya no sangraban. El caldo y las hierbas habían empezado su trabajo. Van a vivir, mi general, anunció doña Eulalia, y su voz sonó como canto de victoria. Necesitan más tiempo para recuperarse completamente, pero van a vivir. Villa cerró los ojos y respiró profundo. Cuando los abrió, ya no había lágrimas, solo había determinación fría como hielo de las montañas. Fierro, llamó. El lugarteniente entró inmediatamente. Sí, mi general. ¿Ya tenemos información sobre Velarde? Fierro sonrió. Era sonrisa de lobo que ha encontrado rastro de presa. Sí, mi general. Los muchachos preguntaron en 3 pueblos. Tenemos nombre completo, descripción física, último paradero conocido, lista de sus aliados y hasta el nombre de la mujer que frecuenta en Torreón. Perfecto. Villa se levantó estirando músculos que habían estado tensos toda la noche. Doña Eulalia, me quedo con 10 hombres aquí para protegerla y proteger a los guardianes. El resto viene conmigo. Vamos a cazar a un capitán federal. Y cuando lo encuentre, mi general, preguntó Fierro. Villa miró una última vez a los solos. El padre había abierto los ojos y lo miraba con esa expresión ancestral cargada de significado, como si supiera exactamente lo que Villa estaba a punto de hacer, como si lo estuviera bendiciendo. Cuando lo encuentre, dijo Villa, voz fría como tumba, le voy a enseñar lo que significa despertar la furia de los guardianes del Mictlán. Le voy a mostrar que hay justicia más allá de las leyes de hombres. Le voy a hacer entender que cuando profanas lo sagrado, pagas en este mundo y en el siguiente. ¿Lo matamos?, preguntó Fierro. Villa sonrió. No era sonrisa alegre, era sonrisa de depredador que ha encontrado presa perfecta. ¿O no, Fierro? La muerte sería misericordia. Y yo no le prometí misericordia a estos guardianes, le prometí justicia. Y la justicia, compadre, es mucho más lenta y dolorosa que la muerte. Salieron del establo a la luz cruel del desierto chihuahuense. 20 dorados montaron con Villa, cada uno armado hasta los dientes, cada uno sabiendo que iban a cazar algo más que un federal corrupto. Iban a cazar un símbolo, iban a destruir a un hombre que representaba todo lo podrido del ejército de Huerta. Pero antes de montar en 7 leguas, Villa regresó al establo una última vez. Se arrodilló junto al solo padre que lo miraba con esos ojos antiguos llenos de comprensión. Voy a traerte su cabeza, susurró Villa. Te lo prometo, guardián. Voy a traerte prueba de que la justicia fue hecha, de que don Anastasio fue vengado, de que tu sacrificio no fue en vano. Continúe. 12:32 del mediodía. Y él solo, ese perro sagrado, ese guardián del Mictlán, ese sobreviviente de crueldad inimaginable, hizo algo extraordinario. Levantó su pata débil y la puso sobre la mano de Villa. Era gesto simple, gesto pequeño, pero en ese momento cargaba el peso de 3000 años de historia. Era bendición ancestral. Era pacto sagrado entre guerrero y guardián, era promesa mutua. Villa traería justicia y él solo sería testigo de que esa justicia fue cumplida. Villa apretó la pata del animal suavemente, sellando el pacto. Después montó en su caballo y cabalgó hacia el horizonte con sus dorados, dejando una estela de polvo que brillaba dorado bajo el sol naciente. La cacería había comenzado y Rogelio Velarde, aunque todavía no lo sabía, ya estaba muerto. Solo faltaba que Villa lo alcanzara para hacerlo oficial. El rastro de Rogelio Velarde era como herida sangrante en el desierto. Por donde ese maldito pasaba dejaba marcas, no porque fuera descuidado, el capitán federal sabía cubrir sus huellas cuando quería, sino porque su arrogancia era más grande que su prudencia. Y esa arrogancia, compadre, iba a ser su perdición. Villa y sus 20 dorados cabalgaron primero hacia el pueblo más cercano al rancho abandonado. Se llamaba San José del Progreso, nombre irónico para un lugar que nunca había visto progreso más allá de miseria y polvo. Era uno de esos pueblos olvidados por Dios y recordados solo por federales cuando necesitaban reclutas forzados o impuestos robados. Llegaron al mediodía cuando el sol del desierto golpeaba con furia de martillo sobre yunque. Las calles estaban vacías. La gente se escondía cuando veía jinetes armados acercarse, sin importar si eran federales o revolucionarios. El miedo se había vuelto instinto de supervivencia en ese México desangrado por la guerra. Villa desmontó frente a la única cantina del pueblo.
No era realmente cantina, más bien era un jacal de adobe con 3 mesas chuecas y un barril de pulque aguado, pero servía como lugar de reunión donde los hombres del pueblo se emborrachaban para olvidar que sus vidas no tenían más futuro que trabajar hasta morir. Fierro, tú conmigo, ordenó Villa. El resto dispersense por el pueblo. Pregunten sobre Velarde, pero con respeto. Esta gente ha sufrido suficiente. No somos federales, somos revolucionarios. Los dorados asintieron y se dispersaron. Villa y Fierro entraron a la cantina y el silencio cayó como losa de cementerio. Había 5 hombres adentro, campesinos viejos con manos callosas y miradas muertas, y un cantinero tuerto que limpiaba vasos sucios con trapo más sucio todavía. Buenos días, señores, saludó Villa quitándose el sombrero con cortesía. Soy Pancho Villa y vengo buscando información sobre un capitán federal llamado Rogelio Velarde. El nombre cayó en la cantina como piedra en pozo profundo. Los campesinos se pusieron pálidos. El cantinero tuerto dejó caer el vaso que estaba limpiando, que se hizo añicos en el piso de tierra. No queremos problemas, general, dijo el cantinero, voz temblando. Ya tuvimos suficiente con ese demonio. Por favor, no traiga más desgracia a este pueblo. Villa se acercó despacio, manos levantadas para mostrar que no era amenaza. No vengo a traer desgracia, compadre, vengo a llevarme una. Vengo a cazar a Velarde como se caza a perro rabioso, pero necesito su ayuda para encontrarlo. Uno de los campesinos viejos, un tipo arrugado con cicatriz que le atravesaba la cara de ojo a barbilla, escupió al suelo con asco. ¿Va a matar a ese desgraciado, general? Voy a hacer algo peor que matarlo, respondió Villa, voz fría. Pero primero tengo que encontrarlo. El viejo campesino miró a Villa fijo a los ojos buscando verdad. Lo que vio lo convenció. Asintió lentamente. Velarde estuvo aquí hace 8 días, general. Llegó con 30 federales y 10 perros grandes como becerros, perros del demonio, entrenados para matar. Se quedó una noche, robó todo el maíz que teníamos almacenado para el invierno, violó a 2 muchachas y se fue al amanecer rumbo al norte. ¿Hacia dónde exactamente?, preguntó Fierro sacando un mapa arrugado de su morral. Hacia Santa Eulalia, respondió otro campesino. Escuché a uno de sus soldados decir que iban a refugiarse en la hacienda de don Plutarco Sáenz. Ese desgraciado es amigo de Velarde. Los dos son cortados por la misma tijera podrida. Villa conocía el nombre. Plutarco Sáenz era hacendado rico de esos que habían hecho fortuna explotando campesinos y lamiendo botas de políticos corruptos. Tenía hacienda enorme cerca de Santa Eulalia, rodeada de muros altos y guardada por federales privados. Era el tipo de lugar donde alimañas como Velarde se escondían cuando el desierto se ponía muy caliente. ¿Algo más que deba saber?, preguntó Villa. El viejo de la cicatriz se inclinó hacia adelante bajando la voz como si compartiera secreto mortal. Velarde anda asustado, general. Los muchachos que estaban con él decían que no dormía, que saltaba al menor ruido, que revisaba su espalda cada 5 minutos. Ese cobarde sabe que alguien lo está cazando, sabe que hizo algo imperdonable y sabe que cuando lo alcancen no va a haber ley ni juez que lo salve. Villa sonrió y era sonrisa de lobo que huele sangre en el viento. Tiene razón en tener miedo, porque lo que viene para él es peor que sus peores pesadillas. Le dio al cantinero 100 pesos de oro, dinero que Villa había tomado de hacendados ricos para redistribuir al pueblo, y le dijo que comprara maíz nuevo para reemplazar lo que Velarde había robado. Los campesinos miraron el oro con ojos que no podían creer lo que veían. Ningún federal les había dado nada excepto dolor. Y ahí estaba Villa, el revolucionario legendario, pagándoles por información y ayudándoles a recuperar lo que les habían robado. La revolución es para ustedes, compadres, dijo Villa antes de salir, para que nunca más tengan que bajar la cabeza ante federales corruptos, para que puedan vivir con dignidad. Y parte de esa dignidad es ver justicia hecha a los que nos han lastimado. Cabalgaron hacia Santa Eulalia bajo sol implacable que convertía el aire en ondas de calor visible. Villa iba adelante, 7 leguas comiendo kilómetros con galope que nunca se cansaba. Los dorados lo seguían en formación perfecta, rifles listos, ojos escaneando el horizonte por señales de emboscada. Tardaron un día completo en llegar a las afueras de Santa Eulalia. Villa mandó hacer campamento en un cañón escondido a 3 kilómetros del pueblo, donde los caballos podían descansar y los hombres podían planear el siguiente movimiento sin ser vistos. Fierro, llamó Villa cuando cayó la noche y las estrellas empezaron a aparecer como diamantes en terciopelo negro. Tú y Martínez van a entrar al pueblo disfrazados. Quiero que confirmen si Velarde está en la hacienda de Sáenz. Quiero saber cuántos federales lo protegen. Quiero saber dónde duermen, dónde comen, dónde mean. Todo.
¿Y si no está ahí? Preguntó Fierro. Entonces averiguan dónde está, respondió Villa. Pero algo me dice que ese cobarde está ahí. Los cobardes siempre buscan muros gruesos y hombres armados cuando saben que la muerte los persigue. Fierro y Martínez se cambiaron ropa vistiéndose como arrieros comunes y cabalgaron hacia Santa Eulalia. Regresaron 3 horas después con información que hizo sonreír a Villa como tiburón oliendo sangre. Está ahí, mi general, reportó Fierro. Velarde se está escondiendo en la hacienda de Sáenz. Tiene 20 federales con él, más los 10 perros de guerra. La hacienda está fortificada, muros de 3 metros, puertas de hierro, torres de vigilancia en las esquinas. Sáenz lo está protegiendo como si fuera oro. ¿Vigilancia? 4 guardias en las torres, 2 en la puerta principal. Patrullas cada 2 horas alrededor del perímetro. Están nerviosos, mi general. Se nota que esperan ataque. Villa se quedó pensando, mirando el fuego de la fogata donde los dorados preparaban café y calentaban tortillas. Su mente trabajaba como la de estratega nacido, viendo ángulos, calculando riesgos, buscando la forma perfecta de atacar. No vamos a asaltar la hacienda, dijo finalmente. Los dorados lo miraron sorprendidos. Esperaban que Villa ordenara ataque frontal, su estilo característico de entrar con furia de huracán y aplastar todo a su paso. No, mi general, preguntó Martínez. No. Villa sonrió. Porque no necesitamos entrar. Velarde va a salir. ¿Cómo lo va a hacer salir? Villa miró a Fierro y en sus ojos había algo diabólico. Velarde es cobarde, pero no es estúpido. Sabe que si me acerco a la hacienda, Sáenz va a entregarlo para salvar su propio pellejo. Los hacendados ricos son leales solo a su dinero, no a sus amigos. Así que Velarde va a hacer lo que cualquier rata hace cuando huele peligro, va a buscar otra madriguera. Y nosotros vamos a estar esperándolo en el camino. Villa mandó a 6 dorados disfrazados a esparcir rumores por Santa Eulalia. Rumores de que Pancho Villa estaba a punto de atacar la hacienda de Sáenz, que venía con 200 hombres, que iba a quemar todo hasta los cimientos, que no dejaría vivo ni a las moscas. Los rumores se esparcieron como fuego en pastizal seco. Para la medianoche, todo Santa Eulalia sabía que Villa andaba cerca. Para el amanecer, los rumores habían llegado a la hacienda de Sáenz. Y tal como Villa predijo, Sáenz entró en pánico. El hacendado no era héroe, no era guerrero, era comerciante gordo que había hecho fortuna vendiendo trigo a precio de oro durante hambrunas. La idea de enfrentar a Pancho Villa, el legendario centauro del norte que había quemado más haciendas que nadie en Chihuahua, lo aterrorizaba hasta los huesos. Velarde estaba desayunando en el comedor de la hacienda cuando Sáenz irrumpió sudando como cerdo en matadero. «Tienes que irte», gritó el hacendado. «Villa viene para acá. Dicen que viene con un ejército. Va a destruir todo. No puedo protegerte». Velarde dejó caer el tenedor, rostro poniéndose pálido como cadáver. «Cálmate, Plutarco. Son rumores». «No son rumores». Sáenz temblaba. «Media ciudad dice lo mismo. Villa sabe que estás aquí y cuando llegue no va a preguntar quién es amigo y quién es enemigo. Va a matar a todos. El miedo es contagioso, compadre». Y Velarde, que ya vivía con miedo royéndole las entrañas desde que abandonó a los solos en ese establo, sintió el pánico trepar por su garganta como víbora. «¿Qué sugieres?», preguntó, voz quebrándose. «Que te vayas ahora, antes de que Villa llegue. Hay un camino hacia el oeste que te lleva a Torreón. Puedes esconderte ahí hasta que esto se calme». Velarde no lo pensó 2 veces. Llamó a sus federales, ordenó que ensillaran los caballos, metieron los perros de guerra en jaulas improvisadas en carretas y en menos de 2 horas estaban listos para salir. Sáenz los despidió en la puerta con alivio apenas disimulado. Velarde y sus 30 federales salieron al galope por el camino del oeste, levantando polvo dorado bajo el sol de mediodía. No sabían que Villa los esperaba exactamente 5 kilómetros adelante. El lugar que Villa eligió para la emboscada era perfecto. Un paso estrecho entre 2 colinas rocosas donde el camino se volvía angosto, forzando a cualquiera que pasara a ir en fila. Las rocas proporcionaban cobertura perfecta y el viento soplaba hacia Villa, escondiendo el olor de sus hombres y caballos. «Nadie dispara hasta mi señal», ordenó Villa, voz baja pero firme, «y cuando ataquen, derriben caballos, no hombres. Quiero a Velarde vivo. Los demás pueden morir, pero ese capitán maldito es mío». Los dorados se posicionaron en silencio, rifles apuntando hacia el camino, dedos en los gatillos. Esperaron. El sol seguía su camino cruel a través del cielo. El calor hacía que el aire temblara. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el susurro ocasional del viento entre las rocas. Entonces lo escucharon.
El sonido de cascos, muchos cascos, el relinchar de caballos, las voces nerviosas de soldados federales que sabían que estaban huyendo como cobardes. Velarde apareció primero montado en caballo blanco, símbolo de estatus que el maldito no merecía, rodeado por sus oficiales. Atrás venían los federales rasos, rifles atravesados en las sillas, mirando nerviosos hacia todos lados. Al final venían las carretas con los perros de guerra, las bestias gruñendo y ladrando en sus jaulas. Villa esperó hasta que Velarde estuviera exactamente en el centro del paso, hasta que no hubiera escapatoria hacia adelante ni hacia atrás. Entonces dio la señal, un silbido agudo como grito de halcón de caza. Los dorados abrieron fuego. Las balas silbaron desde las rocas como granizo de plomo. Caballos cayeron gritando, patas quebrándose, arrojando a sus jinetes al suelo pedregoso. Los federales intentaron responder el fuego, pero no podían ver a sus atacantes. Solo veían destellos de disparos desde las rocas. Solo escuchaban el eco multiplicado por 100 de los Mauseres revolucionarios. Fue masacre. En 3 minutos 20 federales yacían muertos o heridos. Los sobrevivientes tiraron sus armas y levantaron las manos gritando rendición. «Alto el fuego», ordenó Villa. El silencio cayó inmediatamente. Solo se escuchaba el gemido de hombres heridos y el relincho agonizante de caballos moribundos. Villa bajó de las rocas con sus dorados, rifle en mano, ojos buscando una sola cosa: Rogelio Velarde. Lo encontró escondido detrás de una carreta volcada, temblando como hoja en ventisca con los pantalones mojados de orina. El valiente capitán federal, el que torturaba animales indefensos, el que fusilaba familias desarmadas, se había meado del miedo. «Levántate», ordenó Villa. Velarde no se movió, acurrucado como niño aterrorizado. «Dije que te levantes». Villa lo agarró del cuello del uniforme y lo arrastró hacia afuera como se arrastra saco de basura. Velarde cayó de rodillas frente a Villa, manos temblando, rostro pálido como muerte. «General Villa», balbuceó. «No tiene que hacer esto. Puedo darle información, puedo entregarle a generales federales, puedo darle oro, lo que quiera, por favor». Villa lo miró con desprecio que congelaría sangre. «¿Información? No necesito tu información, cobarde». «¿Oro? Tengo todo el oro que necesito, robado de hacendados como tu amigo Sáenz». «¿Sabes que sí necesito?». Velarde negó con la cabeza, lágrimas rodando por sus mejillas. «Necesito que pagues por lo que hiciste», continuó Villa. «Necesito que entiendas que cuando torturas a guardianes sagrados, cuando asesinas a familias inocentes, cuando profanas lo que el pueblo mexicano considera santo, hay consecuencias que trascienden leyes de hombres». «No sé de qué habla», mintió Velarde, voz quebrándose. Villa se arrodilló frente a él, acercando su cara a la del capitán hasta que sus narices casi se tocaban. «Don Anastasio Contreras, su esposa Carmen, sus hijos, los choloitzcuintles que robaste y torturaste. ¿Te refresco la memoria, desgraciado?». El color abandonó completamente el rostro de Velarde. Sus ojos se abrieron con terror absoluto. Sabía exactamente por qué Villa estaba ahí. Sabía que no habría escape. Yo solo seguía órdenes», tartamudeó. «El ejército necesitaba perros de guerra. Yo solo». Villa lo abofeteó con fuerza que le volteó la cara. «No me insultes con mentiras. Torturaste animales sagrados porque te gustaba, porque disfrutabas el sufrimiento, porque eres demonio con uniforme federal. Por favor», Velarde empezó a sollozar. «Por favor, no me mate. Haré lo que sea. Lo que sea». Villa se levantó mirando al capitán con asco absoluto. «No voy a matarte», dijo. Y Velarde sintió chispa de esperanza. «Todavía no. Primero vas a conocer un lugar especial, un establo abandonado a 2 días de camino de aquí. Y ahí vas a recibir la misma hospitalidad que le diste a los guardianes del Mictlán». Velarde empezó a gritar, pero Fierro lo golpeó en la cabeza con la culata de su rifle, dejándolo inconsciente. «Átenlo», ordenó Villa. «Y suban esas carretas con los perros, vienen con nosotros». Mientras los dorados ataban a Velarde y aseguraban las carretas, Villa se acercó a las jaulas donde gruñían los perros de guerra. Eran bestias enormes, músculos bajo piel tensa, ojos salvajes, dientes como cuchillos, animales entrenados para matar sin piedad. Villa los miró largo rato, después sonrió. Justicia poética estaba a punto de cumplirse. El viaje de regreso al establo maldito tomó 2 días. 2 días durante los cuales Rogelio Velarde despertó y volvió a desmayarse del terror. 2 días durante los cuales Villa no le dirigió ni una palabra, solo lo miraba con ojos que prometían sufrimiento más allá de la imaginación. 2 días durante los cuales los dorados arrastraban las carretas con los perros de guerra, las bestias gruñendo y ladrando hambrientas después de días sin alimentarse adecuadamente.
Cuando finalmente llegaron al rancho abandonado, doña Eulalia salió del establo principal donde había estado cuidando a los solos. Su rostro se iluminó al ver a Villa. Mi general, los guardianes están mucho mejor. Ya comen por sí solos. Las heridas están sanando. El cachorro está fuerte. Me da gusto escucharlo, doña Eulalia, dijo Villa desmontando, porque hoy van a presenciar justicia. La curandera vio a Velarde atado sobre un caballo, inconsciente, con la cara hinchada de golpes. Vio las carretas con los perros de guerra y entendió inmediatamente lo que Villa planeaba. Solot lo guía, mi general, dijo solemnemente. La justicia del inframundo se cumplirá hoy. Villa ordenó a sus hombres que despertaran a Velarde echándole agua helada. El capitán despertó tosiendo, desorientado, con el cuerpo adolorido de 2 días amarrado sobre caballo. Cuando vio dónde estaba, el mismo rancho, el mismo establo donde había dejado a los solos morir, empezó a temblar incontrolablemente. No, no, por favor, balbuceó. Villa lo ignoró. Métanlo ahí, señaló el establo donde había encadenado a los guardianes sagrados. Encadénenlo al mismo poste donde estaba el solo. Los dorados obedecieron, arrastrando a Velarde que pataleaba y gritaba como cerdo camino al matadero. Lo encadenaron con las mismas cadenas de hierro que él había usado en el solo, las cadenas que habían cortado la piel del animal hasta el hueso. Velarde chilló cuando el metal frío tocó su cuello. Villa, por favor. Soy capitán del Ejército Federal. No puede hacer esto. Villa entró al establo despacio, cada paso deliberado, cada movimiento cargado de autoridad absoluta. Se arrodilló frente a Velarde, mirándolo con ojos que habían visto 1000 muertes pero nunca tanto desprecio. Capitán del Ejército Federal, repitió Villa como si eso significara algo. Como si ese uniforme te diera derecho a torturar inocentes, como si ese rango te protegiera de la justicia del pueblo. Tengo derechos. Tengo protección de la ley militar. Villa se rió y era risa sin alegría, fría como tumba en invierno. ¿La ley? Háblame de la ley, capitán. ¿Qué ley protegió a don Anastasio Contreras cuando lo fusilaste? ¿Qué ley protegió a su esposa, a sus hijos, a los guardianes sagrados que torturaste para entrenar a tus perros? Velarde no respondió, solo sollozaba. Te voy a explicar algo, continuó Villa. La ley de hombres es para hombres. Pero tú no eres hombre, eres bestia. Y las bestias no merecen ley de hombres, merecen ley de la naturaleza, ley del desierto, ley de los antiguos. Villa hizo una señal a doña Eulalia, que entró al establo cargando al solo padre con cuidado. El animal estaba mucho mejor, todavía delgado pero ya no esquelético. Las heridas del cuello estaban vendadas y sanando. Sus ojos brillaban con vida que había estado ausente cuando Villa lo encontró. Míralo bien, ordenó Villa a Velarde. Mira al guardián que torturaste. Mira al padre que trataste de matar. ¿Ves esos ojos? Esos ojos han visto 3000 años de historia mexicana. Han guiado almas al Mictlán. Han protegido familias enteras. Y tú, Villa escupió las palabras como veneno, pensaste que podías destruir eso sin consecuencias. Doña Eulalia puso al solo en el suelo. El animal miró a Velarde y en esa mirada había algo que heló la sangre del capitán. No era odio, era algo más profundo, era juicio, era sentencia divina pronunciada por criatura que representaba fuerzas más antiguas que el mismo México. Él solo caminó despacio hacia Velarde, cojeando levemente todavía, pero con dignidad inquebrantable. Se detuvo a 1 metro del capitán encadenado y simplemente lo miró. Velarde intentó retroceder, pero las cadenas lo mantenían en su lugar. Lo siento, lloró Velarde, lo siento mucho. No sabía, no entendía. Ahora vas a entender, dijo Villa. Fierro, trae los perros. El color abandonó completamente el rostro de Velarde. No, no, por favor, no. Fierro y otros dorados trajeron las jaulas con los perros de guerra. 10 bestias enormes entrenadas por el mismo Velarde para matar sin piedad. Los perros que habían destrozado a 6 solos sagrados. Los perros que representaban la corrupción absoluta de algo que debería haber sido noble, la lealtad canina convertida en arma de terror. Estos son tus perros, ¿verdad?, preguntó Villa. Los que entrenaste tan cuidadosamente, los que alimentaste con carne de guardianes sagrados, los que enseñaste a no tener misericordia. Villa, por favor, fui yo quien los entrené. Me conocen, no van a... ¿Estás seguro? Villa sonrió. Porque llevas 2 días sin darles de comer. Y tengo entendido que el hambre convierte la lealtad en instinto. Y el instinto de estos animales es matar. Villa se acercó a las jaulas y las examinó cuidadosamente. Los perros gruñían, babeaban, arañaban los barrotes con desesperación de bestias hambrientas que huelen carne. Pero ¿sabes qué?, continuó Villa.
No voy a hacer exactamente lo que tú hiciste, porque yo no soy tú. Yo tengo honor. Yo respeto la vida, incluso la vida de estos animales que corrompiste. Velarde parpadeó confundido con chispa de esperanza idiota en sus ojos. ¿Me va a dejar ir? Villa se rió de nuevo y esta vez la risa resonó en el establo como campana funeral. ¿Dejarte ir? No, capitán. Voy a hacer algo mejor. Voy a darte exactamente lo que diste a los guardianes sagrados. Tiempo para pensar, tiempo para sufrir, tiempo para entender el peso de tus acciones. Villa ordenó a sus hombres que dejaran a Velarde encadenado, pero le dieran agua, un poco, lo suficiente para mantenerlo vivo pero no cómodo. Ordenó que pusieran las jaulas de los perros alrededor del establo, pero sin soltarlos todavía. Vas a pasar la noche aquí, explicó Villa a Velarde. Encadenado como encadenaste al guardián, escuchando a los perros gruñir y arañar, sabiendo que en cualquier momento puedo soltarlos, sintiendo el metal cortar tu cuello cada vez que te mueves. Y vas a pensar en cada solo que torturaste, en cada momento de sufrimiento que causaste. ¿Y mañana? Preguntó Velarde, voz quebrándose. Mañana depende de los guardianes. Villa señaló al solo que seguía observando al capitán con esos ojos ancestrales. Si ellos deciden que has sufrido suficiente, tal vez tengas muerte rápida. Si deciden que mereces más, bueno, tengo días enteros para trabajar. Villa salió del establo con doña Eulalia y los dorados, dejando a Velarde solo con los perros gruñendo en sus jaulas y el solo padre mirándolo con juicio silencioso. Esa noche fue la más larga en la vida de Rogelio Velarde. Cada sonido era magnificado por el terror. Cada gruñido de los perros era amenaza de muerte inminente. Las cadenas cortaban su cuello exactamente como habían cortado al solo. El frío del desierto nocturno penetraba sus huesos. El hambre empezó a morder sus entrañas. Y el solo nunca dejó de mirarlo. Cuando amaneció, Velarde estaba roto. No físicamente todavía, Villa no lo había tocado más allá de las cadenas, pero mentalmente estaba destruido. El capitán que había sido tan cruel, tan arrogante, tan seguro de su poder, ahora era cáscara temblorosa de hombre. Villa entró al establo con doña Eulalia. El solo padre estaba junto a su cachorro, ambos descansando cerca del brasero que los dorados mantenían encendido. Buenos días, capitán, saludó Villa con ironía cruel. ¿Cómo dormiste? Velarde no respondió, solo temblaba. Doña Eulalia aquí me ha contado algo interesante, continuó Villa. Me contó que según las leyendas antiguas los Xoloitzcuintles pueden perdonar, que cuando un alma se arrepiente verdaderamente, los guardianes del Mictlán pueden ofrecer redención. ¿Te arrepientes, capitán? Sí, lo juro por Dios. Me arrepiento. ¿De qué te arrepientes exactamente? Presionó Villa. Sé específico. De matar a la familia Contreras, de torturar a los perros, de todo. Lo siento tanto. Villa se arrodilló frente a él. ¿Te arrepientes porque hiciste mal o te arrepientes porque te atraparon? Velarde abrió la boca pero no salieron palabras. La verdad era obvia. Se arrepentía solo porque ahora era él quien sufría. Eso pensé. Villa se levantó. Doña Eulalia, traiga al guardián. La curandera cargó al solo padre y lo puso frente a Velarde. El animal y el hombre se miraron. En los ojos del solo había algo imposible de describir. No era perdón, no era odio, era justicia pura, destilada, absoluta. Y entonces el solo hizo algo extraordinario. Se acercó a Velarde y lo olió. Olió su miedo, su desesperación, su cobardía. Y después se volteó dándole la espalda al capitán. El mensaje era claro. El guardián del Mictlán había pronunciado su veredicto. Este hombre no merecía ni su odio, solo merecía olvido. Ahí está tu respuesta, dijo Villa. El guardián sagrado que torturaste durante meses te dio oportunidad de redención y la rechazó. No porque seas irremedible, aunque lo eres, sino porque ni siquiera mereces su atención. Villa hizo una señal a Fierro. Trae los perros. Es hora de terminar esto. No, gritó Velarde. Por favor, lo que sea, haré lo que sea. Ya hiciste todo lo que podías hacer, respondió Villa fríamente. Y todo lo que hiciste fue causar sufrimiento. Ahora es momento de que entiendas cómo se siente ese sufrimiento. Fierro empezó a abrir las jaulas. Los perros de guerra salieron despacio, confundidos, hambrientos, olfateando el aire. Vieron a Velarde encadenado y gruñeron bajo, reconociéndolo pero también oliendo su miedo. Villa observó cuidadosamente. No iba a soltar a todos los perros sobre Velarde inmediatamente. Eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. Aquí está lo interesante sobre estos perros que entrenaste tan bien, dijo Villa a Velarde. Los entrenaste para atacar cuando huelen debilidad, cuando huelen miedo.
¿Y sabes qué? Ahora te huelen a ti. Te huelen exactamente como olían a los solos que torturaste. Soltó un perro, solo uno. Un mastín enorme que se acercó a Velarde gruñendo, babeando, con ojos que no mostraban reconocimiento de su antiguo entrenador. Solo mostraban hambre. Velarde gritó cuando el perro le mordió la pierna. No fue mordida mortal, Villa no permitiría eso todavía, pero fue dolorosa. El capitán chilló intentando patear al animal, pero las cadenas limitaban su movimiento exactamente como habían limitado al solo. ¿Cuántas veces el solo rogó por misericordia mientras soltabas tus perros sobre sus compañeros? Preguntó Villa. ¿Cuántas veces don Anastasio rogó por su familia antes de que los fusilaras? Después de 5 minutos de terror, tiempo suficiente para que Velarde entendiera lo que significaba ser presa, Villa llamó al perro de vuelta. El animal obedeció, entrenamiento superando hambre. Esto es lo que va a pasar, explicó Villa. Cada día a la misma hora voy a soltar un perro, solo uno, por 5 minutos. Y vas a sentir exactamente lo que los guardianes sagrados sintieron. El miedo, el dolor, la impotencia, la desesperación de saber que nadie va a salvarte. ¿Por cuánto tiempo?, susurró Velarde. Por el tiempo que necesites para realmente entender. Villa se encogió de hombros. Tal vez una semana, tal vez un mes. O tal vez hasta que estos perros decidan terminar lo que empezaron. Durante los siguientes 7 días, Velarde vivió en terror absoluto. Cada mañana Villa soltaba un perro diferente. Cada vez el animal mordía, arañaba, atacaba durante exactamente 5 minutos antes de ser llamado de vuelta. Las heridas se acumulaban. El cuerpo de Velarde se cubría de mordidas, arañazos, moretones, pero Villa se aseguraba de que nunca fuera suficiente para matarlo. Doña Eulalia vendaba las heridas, no por misericordia, sino para mantenerlo vivo para más sufrimiento. Le daban agua y comida, poca, apenas suficiente, exactamente como Velarde había alimentado a los solos. El solo padre observaba cada día, inmóvil como estatua sagrada. El cachorro, ahora fuerte y juguetón, mamaba de su padre y crecía sin saber que estaba presenciando justicia divina siendo cumplida. Al 8.º día, Villa entró al establo y encontró a Velarde completamente roto. El capitán federal que había sido tan cruel, tan orgulloso, era ahora criatura gimiente que rogaba por muerte. Por favor, mátame, susurró Velarde. Por favor, no más. No puedo más. Villa se arrodilló junto a él. ¿Ahora entiendes? Ahora sabes lo que significa sufrir sin esperanza de escape, lo que significa rogar por misericordia que nunca llega, lo que significa ser tratado como animal sin valor. Sí, lo entiendo, por favor. Villa miró al solo. El guardián sagrado se acercó y nuevamente olió a Velarde. Esta vez algo cambió en sus ojos. No era perdón, nunca sería perdón, pero era reconocimiento de que el mensaje había sido entregado, de que el sufrimiento había sido suficiente para transmitir la lección. Él solo se sentó, miró a Villa y ladró una vez. Claro, fuerte, final. El guardián ha hablado, dijo Villa. Tu sufrimiento termina hoy. Villa ordenó a sus hombres que sacaran a Velarde del establo y lo pusieran en el centro del patio. El capitán apenas podía caminar, su cuerpo destrozado por una semana de ataques calculados. Después Villa soltó los 10 perros de guerra al mismo tiempo. Lo que pasó después, compadre, no se puede describir con palabras decentes. Basta decir que Rogelio Velarde aprendió exactamente lo que significaba ser carnada, aprendió lo que sus víctimas habían sentido. Y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, su último pensamiento fue probablemente que la muerte era misericordia comparada con lo que había sufrido los últimos días. Villa observó todo en silencio. Cuando terminó, ordenó a sus hombres que enterraran lo que quedaba de Velarde en terreno no consagrado, sin cruz, sin oración, solo un hoyo en el desierto donde los opilotes encontrarían los restos. Después cargó al solo padre en sus brazos y lo llevó donde había enterrado a los otros 6 guardianes que Velarde había torturado hasta la muerte. Justicia fue hecha, le dijo al solo. Don Anastasio puede descansar, tus compañeros pueden descansar y tú puedes vivir sabiendo que su muerte fue vengada. El solo lo miró con esos ojos ancestrales y lamió la mano de Villa una última vez. Villa le entregó ambos solos a doña Eulalia con oro suficiente para cuidarlos por el resto de sus vidas. Le hizo prometer que los perros permanecerían con familias que los respetaran como los guardianes sagrados que eran. Antes de partir, Villa se arrodilló frente al solo padre una última vez. Gracias por recordarme que la justicia todavía existe, murmuró. Que el honor todavía importa, que hay cosas sagradas que vale la pena defender. Cabalgó hacia el horizonte con sus dorados, dejando atrás un establo que ahora era monumento a la justicia del pueblo.
La historia se esparció por todo Chihuahua, de pueblo en pueblo, de cantina en cantina, de fogata en fogata. Contaban cómo Pancho Villa había vengado a los guardianes del Mictlán, cómo había castigado a un capitán federal con la misma crueldad que ese capitán había mostrado, cómo la justicia divina se había cumplido. Y se decía que desde ese día ningún federal en Chihuahua se atrevía a maltratar animales, porque sabían que el Centauro del Norte estaba vigilando y que los guardianes sagrados nunca olvidan. Los solos padre e hijo vivieron muchos años más bajo el cuidado de doña Eulalia. El cachorro creció fuerte y sano, y cuando tuvo edad suficiente, la curandera lo entregó a una familia descendiente de don Anastasio Contreras que había sobrevivido en otro pueblo. La línea de sangre de los guardianes sagrados continuó, llevando consigo la memoria de sacrificio, honor y justicia. Se dice que en las noches oscuras de invierno, cuando el viento del norte sopla con furia por las montañas de Chihuahua, todavía se puede escuchar el ladrido de los solos sagrados. No es ladrido de advertencia ni de miedo, es ladrido de victoria, recordándole al desierto que la justicia fue hecha, que el mal fue castigado, que los guardianes del Mictlán nunca fueron olvidados. Y cuando los campesinos viejos cuentan esta historia alrededor del fuego, siempre terminan de la misma forma, con las mismas palabras que doña Eulalia le dijo a Villa ese último día. Los guardianes sagrados nunca olvidan, y los hombres justos nunca los abandonan. Pancho Villa cumplió su promesa. Los solos fueron vengados. Don Anastasio y su familia pueden descansar en paz. Y Rogelio Velarde aprendió demasiado tarde que hay deudas que se pagan en este mundo y en el siguiente. Porque en México, compadre, hay cosas más antiguas que las revoluciones, más poderosas que los ejércitos, más sagradas que las leyes de hombres. Hay tradiciones que vienen de nuestros ancestros, hay guardianes que protegen el camino entre la vida y la muerte, hay justicia que trasciende el tiempo. Y cuando alguien profana lo sagrado, cuando alguien destruye lo que generaciones han protegido, cuando alguien olvida que somos herederos de civilizaciones milenarias, el desierto nunca olvida. Los guardianes nunca perdonan. Y tarde o temprano, la justicia llega cabalgando con el rostro de un revolucionario y la furia de los dioses antiguos. Esa es la leyenda del solo sagrado y la venganza de Villa. Una historia de horror, de justicia y de honor que todavía se cuenta en Chihuahua, que todavía se susurra en las cantinas, que todavía se recuerda cuando alguien pregunta si Pancho Villa era héroe o villano. Porque Villa era ambos, compadre. Era hombre de contradicciones, capaz de gran crueldad y gran compasión. Pero en esa ocasión, en ese establo maldito del invierno de 1915, Pancho Villa fue exactamente lo que México necesitaba. Fue vengador de los inocentes, fue defensor de lo sagrado, fue la mano de la justicia cuando las leyes habían fallado. Y los guardianes del Mictlán nunca lo olvidaron. Se dice que cuando Villa murió años después, traicionado por balas cobardes en Parral, un solo negro apareció junto a su tumba. Nadie sabía de dónde había venido. El perro se quedó ahí toda la noche, guardián silencioso, esperando para guiar al Centauro del Norte en su último viaje, porque los solos sagrados pagan sus deudas. Y Pancho Villa había ganado el derecho de tener un guardián del Mictlán a su lado cuando cruzara al otro mundo. Así termina esta historia, compadre, con justicia cumplida, con honor restaurado, con la memoria de que en México todavía hay cosas sagradas que vale la pena defender. Y con la certeza de que los guardianes del inframundo nunca olvidan a quienes los protegieron en vida. Que descanse en paz don Anastasio Contreras, su esposa Carmen y sus hijos. Que descansen en paz los 6 solos que murieron torturados. Y que Rogelio Velarde arda en el infierno que él mismo creó, porque la justicia de los guardianes del Mictlán es eterna. Así fue, así es, y así será recordado. Por los siglos de los siglos.